debe estar por entrar en cualquier minuto, al igual Antileo. En cualquier minuto, porque él es bien puntual. De hecho, estamos 3 minutos adelantados. Así que, ya que empezamos a grabar, hablemos, démonos 3 minutos. Po. No sé, ¿tenemos algo que decir o no, Mayor? ¿O no? Había, ¿tiene que ser corto o va a poder ser más extenso? O sea, lo que se demore en llegar al igual, pero deben ser unos 3, 4 minutos, tenemos. Si no, no lo Ya. dejo entrar. No, no, me refiero a la conversación con él, con él. Tenemos un tiempo para poder, o No, es sí, sí, AliExpress. sí. No, dijo la cosa nostra a Ah, corazón ya. abierto. Así dijo, al igual en Tileo convencional A corazón 51. abierto. A corazón abierto, bueno. No, sí, a corazón abierto. No sé, pues llegará. No sé cómo Ya. llegará. Ya, pero antes de eso, ¿queréis contarnos algo? ¿Queréis hacernos alguna invitación? ¿O no? Sí, tengo cosas que contar. Porque además venís Lo viajando primero, pronto, pues. Weón. pronto, pronto, Sí, pues. pronto. Em, sí, tengo además así como muchas actividades, como que pasan los días y no me doy cuenta. Entonces, a ver, veamos. En primer lugar, como voy a estar en Chile, recuerden una cosa. Va, están arriba para que sean comprados libros. Ojo con esto. Hay 2 paquetitos de libros para poder ser comprados a un super precio y con entrega presencial, con firma y toda la cosita. Firmado por el autor que ¿Ya? está aquí al lado mío. Ahí está la fecha, está todo. Así que aprovechen porque como se está empezando a vender harto las 50 leyes acá, ¿ya? Sí, Eh, ya tenías algunos reportes ya. y sí, ya tengo reporte. O sea, está todavía no ha salido a ver, la estrategia básicamente es la siguiente. Hay un conjunto de medios que son como lo básico, que es el medio escrito, ¿ya? Que produce a profundidad de campo, y hay medio que produce la venta, que son radio, tele y esas cosas. Las cosas de radio eh, que tenemos todavía no han salido, ¿ya? Aquí entrevistan así como que usan las entrevistas como un mes después, pues como, ¿ya? Entonces, eh, Pero me gusta. eh, Si hay temas, sí, si sí, esos son los temas pero sabrositos, no, los políticos chilenos estarían muertos, no, porque es como, muerto, muerto. digo, pero ¿cómo no ha salido? No, no, La cuña hoy, claro, la entonces, cuña hoy. eh, entonces la verdad es que ha sido bueno, entonces como se está revitalizando esa venta, la edición chilena adquiere un valor particular, porque Po. naturalmente, Ahora es la porque primera además ya estamos edición. haciendo, claro, y además estamos haciendo toda una discusión con la editorial súper interesante, ha salido súper buena, de cuál tiene que ser el siguiente libro. ¿Que salga en España? Entonces, claro, No, para mí está claro. Es que, no, no está bien. no, está claro que no está claro para ustedes, para mí está claro. No, pero no está, no, pero tampoco es claro, no, tampoco es claro. Yo estoy entre, bueno, está No, claro no, que hay entre dos, sí, po. Derrumbe o Big Bang. no, está, estamos en la hipótesis, o sea, una posibilidad es el abismo en una versión remasterizada, o estamos con la alternativa de un libro nuevo con cierta continuidad con las 50 leyes, o 2 libros nuevos en continuidad con las 50 leyes, ¿ya? Sí, no, Entonces estamos ahí en eso y es buena la discusión, es muy interesante, está así de bueno. a gusto, ¿no? Así de a Hacía gusto, gusto, hacía sí, gusto. Ahora, así de a las gusto. reediciones no la hiciste en esta, pero hay que hacerle siempre un prefacio nuevo. No es que todos algún minuto reconoce que uno igual quiere ser Marx, y que algún minuto sí te digan, bueno, el prólogo de la El edición prólogo, el prefacio alemana, del prólogo, ah, claro, de la- ah, el prefacio del prólogo, de la introducción, del sumario, de, tú sabes de la que, crítica. yo muchos años hice clases, me invitaban, charlas, pero lo estructuraba en memorar 4 sesiones en solo analizar una joyita que es el prólogo del Manifiesto Comunista. O sea, uno puede analizar los prólogos, pero el prólogo de la primera edición, cuando ya había muerto Marx, que es uno que hace solo Engels, y que justamente es un prefacio de 2 páginas donde dice, miren, les quiero contar que, 2 páginas, son ideas únicas y exclusivamente de Marx, y entonces es el mejor ayuda, o sea, ahí está todo para entender
Sí, el manifiesto comunista. Y es fantástica porque tú puedes hacer clase, entonces una frase, media hora hablando, porque para eso no le pagan, o no le pagan, habla igual. Segunda frase, otra media hora, no sé qué. Entonces yo estoy esperando esos prefacios, prólogos, como queráis llamarles, de las ediciones internacionales, pues mayor. No nos perdamos, sí, no nos sí. perdamos. Ya, No, yo oye, es que lo que pasa es que ahí tengo que hacer una cosa que es distinta. Yo siempre, yo me acuerdo que en mi casa, en la biblioteca de mi abuelo, había un libro que a mí tenía un título extrañísimo para mí. Entonces, que dice, se llamaba Lo que no dije en el San Michel. Lo que no dije en el San Michel. Y con el tiempo, un día me atreví, porque cuando uno es niño, como que hay cosas que dice, eh, había libros que a uno le daban miedo, así como que porque el título era extraño, porque entonces hay como un tabú, ¿no? Entonces nunca tomaba lo que no dije en el San Michel. Es como había uno de Somerset Maugham, o no, o de John le Carré, que se llamaba Llamada para el Muerto, una cosa así. Yo me imaginaba una cosa terrorífica, no nada que ver, era de espía. Entonces, eh, bueno, entonces agarro un día, y claro, lo que había ocurrido es que eh, la historia de San Michel fue un libro súper vendido, de Axel Munthe. Y entonces, lo que se le ocurrió al autor, que está buenísimo como segundo libro, es Lo que no dije en el San Michel. Entonces, también siempre está el sueño de lo que no dije en las 50 leyes. Así, estáis muteado, estáis muy muteado, muy muteado. estoy muy muteado, estoy muy muteado. Sí, es que como estoy acá en el hotelcito, entonces de repente pasan, recién pasaron unos turistas españoles y les iba a echar la foca y dije, no puedo, está Mayola allá, entonces hay que mantener la relación. Oye, no, lo que no dije, lo que no dejamos de decir es que, bueno, en realidad no sé si hubiera bandejearlo tanto porque han estado buenas las inscripciones para el evento del 1 de julio. Algunos ya cacharon la movida. El evento del 1 de julio es total, es inédito, es nunca visto, es una experiencia completa, deja atrás, lo deja palidecen los recuerdos de los seminarios en el Estadio Italiano, porque, claro, porque bueno, desde los seminarios del Estadio Dilo, Italiano, dilo como bueno, es, dilo como es. El 1 de julio no es erotismo, es sexo. es sexo. Y qué buena definición. Lo vamos a incorporar. Le vamos a pedir al Dani, al diseñador, al Dani Chiller, que, grosso él todo el rato, que le agregue, no es erotismo, es sexo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos cada uno a hacer su particular amor con las leyes del poder del padrino. No, va a estar demasiado entretenido. Así que el 1 de julio, día sábado, todo el día, vamos a partir creo que a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, vamos a estar todo el día. Está el programa en seminarioslacosanostra.cl. Eso, y seguramente de ahí, por supuesto, muchos también van Con a querer empanada ir y vino tinto. con empanada y vino tinto. Sí, lo vamos a hacer como en la onda de los Sí. 50 años. Hoy un vinito navegado. A mí no, yo soy el vino tradicional, no, no. No, está bien, te tengo una botella. No, pero que soy fome. No, de hecho vamos a Yo hacer un soy, team. yo Team, soy fome y profesional. team Mayol con vino de 8 lucas, frufru, no sé qué. Ah, la temperatura adecuada, 12 grados. Y Team Quiroga con un vino navegado de luca y media, pero sabrosito. Hecho, hecho por mí. Mientras vos estáis haciendo las leyes, yo me voy a hacer el vino, weón. Eso voy a hacer. Oh, Sí. Y tú así como, Darío, te toca la siguiente ley. No. Ahí con el vino navegado. Así. ay, Va a estar increíble. Ya, y después también, también tan buena, vamos a tener lleno, me parece, al ritmo que vamos vendiendo, nos encanta, en San Joaquín, ya lo dijimos, en San Joaquín, en el Teatro Municipal de San Joaquín, el 4 ahí vamos a estar los cuatro, y quizá va a haber una sorpresa. Estamos ahí negociando, estamos negociando. Eso ¿viene no, Messi o viene Shakira? Messi, no, no va a Miami, viene a San Joaquín. Messi llega. Ya, oye, ya, ahí está entrando, Entre la está Cosa entrando. Nostra, San Joaquín, le hacen un nuevo contrato a Messi. Perfecto. Oye, ¿sabéis qué? Voy a dar el paso al Iwen, pero voy a hacer una pequeña pausa porque capaz que llegue con los micrófonos mal, no sé qué. Ya, no vamos a hacer ninguna presentación adicional, porque De acuerdo. al Iwen, nosotros somos así con Alberto, la cosa nuestra. Tú aceptaste este riesgo de recién asumido juntarte con nosotros, ¿ah?
hay, hay conspicuos personajes de la política chilena durante un tiempo, que de repente en un podcast se soltaron, hicieron una tapa, y bueno, después la vida les deparó muchas grandezas, después quizás no supieron administrarla. Son cosas que pasan en este podcast. Ya, no me dejen hablando solo, no me dejen hablando solo. Oye, No, ya, sí, ya, está voy, bien, voy a está solo bien. decir lo siguiente. Teníamos muchas ganas. Te quiero agradecer, Alihuén Antileo, que estés acá con nosotros en esta conversación. Nos parecía súper importante. Lo conversamos el otro día en la Cosa Nostra. Nos dimos los tiempos con Alberto, que en eso tenemos más flexibilidades que nuestros colegas Fernando y Ale, para poder juntarnos a conversar, y nos pareció extremadamente útil, importante, didáctico, estimulante juntarnos. Y perdonen que me voy a alargar un minuto más, porque esto lo conversé hace unos días atrás con Alihuén Antileo, y por lo tanto me gustaría que nos contaras un poco eso, porque en realidad estamos iniciando esta conversación no con cualquier convencional, sino con una especie como de convencional fantasma, ¿ya? Un consejero Consejero, constitucional, consejero, consejero, no te no, quedes no en me quedo el en el pasado, pasado, nene. no te quedes en el pasado, nene. Este consejero constitucional, que no debería estar ahí, porque, para que la gente lo sepa, digamos, 50 sillas estaban dispuestas en esta gran mesa, en este proceso medio extraño, medio maqueteado. Ya veremos las primeras impresiones de Alihuén. 50 sillas estaban, iban a haber dos de Tarapacá, tres de la región de Antofagasta, donde estoy en este rato, cinco de la metropolitana, etcétera. Eso estaban seguros. Listo. Y se cerraba. De hecho, se hablaba de los 50 consejeros. Y había dos candidatos que iban a ser tres, dos de la papeleta, de otro color, una cosa como que quedó en el pasado, porque bueno, en realidad en la práctica a nadie le importó que hubiera escaños reservados. Por lo tanto, no eran reservados, no había ni uno solo reservado. Pero bueno, si sacaban una cantidad de votos así medio absurda, no sé, sobre 200.000 votos aproximadamente, bueno, podían meter uno. Y resulta que Alihuén Antileo, en conjunto además con la otra persona que iba en la Julio, papeleta, con Julio, ahí nos contarás tú, lograron eso que parecía un absurdo. Y entonces tuvieron que rápidamente ir a buscar a la persona que hace los muebles, y, oye, háganos otra silla, necesitamos una silla 51, porque yo te digo, no estaba, o sea, en donde sesionan no existía. Y la instalaron. Entonces llega Alihuén, Antileo, con esta extraña responsabilidad de ser una especie como de, y te lo pregunto ya para iniciar esta conversación, una especie como de consejero prescindible en este proceso constitucional que se inició, anteayer. Bienvenido, Alihuén, y te dejo entonces esta reflexión pregunta para que podamos partir esta conversación. Y, hola, buenas noches a todos, Alberto, allá entiendo que estás en España, gusto, eh, Liwen. y a todos los auditores y televidentes también de este programa. Claro, yo creo que tienes mucha razón cuando dices esto de que no estaba presupuestada nuestra participación. Yo creo que había un diseño en este segundo proceso, para elegir un órgano eh, constitucional a cargo de redactar una propuesta de constitución. Y que a la base partía, yo creo, como sancionando a dos sectores que en el primer proceso habían tenido una participación, yo diría, importante en el sentido numéricamente y también por los temas que abordaba o que traía, digamos, a un proceso constitucional, que eran los independientes, eh, y los pueblos indígenas, los pueblos originarios, que no habíamos tenido nunca participación. Esto es como que por primera vez estábamos sentados en la mesa de la casa patronal. En la primera convención con 17 escaños, y entiendo que los independientes lograron un número significativo de convencionales, entiendo con alrededor de 40. Eh, y claro, de, el, yo diría que la élite política y los sectores más conservadores leyeron este proceso del año 21-22, lo leyeron como también un riesgo para perder sus privilegios, sus posiciones, digamos, hegemónicas, y por lo tanto diseñaron un segundo proceso en donde
hay una fuerte impronta de garantía y de hegemonía de parte de los partidos políticos y por lo tanto le pusieron restricciones a los sectores independientes y a los pueblos indígenas. Y por eso entonces que no llegó ningún independiente. En este Consejo Constitucional no hay, son todos de partidos políticos. Y a los indígenas se nos planteó, por así decirlo, si queríamos estar, eh, dos requisitos que eran realmente muy difíciles de abordar. Porque en la primera convención, la más alta votación indígena de una persona fue 15.000 votos. Y ahora, para entrar con uno solo, nos pedían 190.000 votos. Y eso es, imagínense lo que puede significar proporcionalmente, que se le diga a alguna persona, si tú quieres tener alguna posibilidad de estar, tienes que superar 13 veces la votación más alta del sector que tú representas. Por lo tanto, ahí se bajaron los distintos pueblos, los pueblos indígenas somos 10 pueblos indígenas en Chile, el pueblo mapuche es el más numeroso, pero somos 10, y por lo tanto 9 pueblos inmediatamente tomaron la decisión de no participar, desde el punto de vista numérico, aritmético. Y para entender eso, hay que señalar que, por ejemplo, el pueblo Rapa Nui tiene 15.000 habitantes aproximadamente, el pueblo Chango tiene alrededor de 6.000, el pueblo Licanantay alrededor de 25.000, y por lo tanto no pueden pensar en acceder a tener 190.000. Y a raíz de eso, entonces, las dos candidaturas que quedaron fueron las de Julio Marileo y la mía. Y teníamos que hacer entonces campaña en todo el país, a diferencia de los otros consejeros que solamente hacen en una región. Nosotros teníamos que hacer campaña en todo el país, lo que representa también un desgaste físico, económico de distinto orden, pero es muy difícil, es más difícil, digamos, que para los otros candidatos. Y a pesar de eso, tuvimos entre los dos 370.000 votos en la papeleta verde, 300.000 efectivamente para las dos candidaturas, 145.000 para Julio Marileo y 160.000 yo, y por lo tanto teníamos derecho a que quedara uno, porque habíamos superado el umbral de los 190.000 y no nos alcanzó, pero no nos alcanzó por poco para que quedáramos los dos. Entonces eso representa de todas maneras un alza en la votación indígena, porque es primera vez también primera vez digo, en estos últimos 2 años que se vota de manera diferenciada, con una papeleta verde para indígenas y una blanca para no indígenas. Esto en la historia electoral de Chile no se había dado nunca, y eso es también fruto del estallido social, del proceso de la revuelta social, en donde se innovaron en 3 grandes aspectos. El voto paritario, la presencia paritaria, composición paritaria del Consejo de la Convención, listas de independientes, por eso accedieron los independientes, y escaños reservados para los pueblos indígenas. Ese fue el fruto del estallido social en su bajada electoral. Y bueno, ¿por qué explico eso? Porque como este es un proceso nuevo, muchos indígenas tampoco sabían que tenían la papeleta verde para poder votar, y por lo tanto, además, tuvimos que nosotros hacer mucha información, mucha campaña de información, porque había mucha gente que no tenía idea de esto. Entonces, fue realmente difícil llegar. Y finalmente llegamos y nos encontramos entonces con un diseño hecho no para que estemos, sino que para que principalmente no incidamos. ¿Ya? Esa es básicamente la lectura. Entonces, por ejemplo, del punto de vista práctico, o sea, acá una vez que ya quedamos, nos interiorizamos de que, por ejemplo, yo no puedo o no podía fundamentar mi votación porque no tenía una bancada de partido detrás. Y la bancada de partido se forma, perdón, las bancadas se forman con 5 consejeros. Y eso lo tienen los partidos políticos. Y como yo llego solo, por lo tanto no tengo o no tenía bancada que me auspiciara y por lo tanto en la comisión no podía fundamentar el voto. Y eso significó que, que habría tenido que llegar solamente a la votación del pleno y marcar mi preferencia y nada más. Y sin participar Impresionante, del una debate. cosa procedimental tan básica, digo yo. Justamente es algo
imagínense, yo creo que la opinión pública no sabe bien esto, nosotros ahora estamos informando, pero felizmente se resolvió, hay una bancada que me patrocinó, tuvieron la deferencia de invitarme y por lo tanto a partir de ahí yo puedo, desde el punto de vista administrativo, inscribir mi participación en una comisión y por lo tanto fundamentar el voto y además votar. Pero esas son desde el punto de vista práctico, lo que tú señalas en el sentido de que no estábamos invitados, no estábamos contemplados en este nuevo proceso constitucional. Aliwen, te voy a proponer un ejercicio de separación de dos elementos que convergen en ti, pero que no necesariamente convergen en todo el Consejo, naturalmente. De hecho, eres el único al cual le convergen estos dos hechos. Es que, eh, por un lado, te voy a hacer una pregunta más relacionada simplemente como consejero, ¿ya? Eh, y sobre el Consejo Constitucional como, como órgano. Em, Y luego te voy a hacer una pregunta en tu calidad específicamente de lo que estábamos hablando recién, que es de consejero de los pueblos originarios, representante. Em, Como consejero, ¿qué lees tú? Y si ves diferencia con el grueso del consejo, también me gustaría saber si ves alguna diferencia y cómo lo ven entonces la mayoría eventualmente, si es que hay alguna diferencia. ¿Cómo ves tú o cuál sería para ti el principal desafío de este nuevo proceso constituyente? ¿Cuál sería el elemento central de ese desafío? Y desde el punto Claro, de vista de tu rol como representante de los pueblos originarios, ¿cuál sería eh, tu rol en particular? eh, ¿Qué es lo que, qué es lo que hay que relevar? ¿Qué es lo que hay que rescatar? Qué es lo que sientes que se puede lograr con tu participación única, exigua para efectos del volumen cuantitativo, pero que tiene una gracia matemática muy importante y es que todos sabemos que el cambio más grande que existe en términos cuantitativos y cualitativos es pasar de 0 a 1. Entonces, dado eso, eh, ¿cómo ves tú qué rol puedes cumplir y qué rol puede cumplir la discusión sobre los pueblos originarios en este proceso constitucional, dadas las condiciones en la que está y en la que tú has descrito muy bien cómo se configuran estas bases donde precariamente en un trozo del balcón había una oportunidad eventual que se dio en su versión mínima y para esa versión mínima se requerían condiciones máximas. Entonces, ¿cómo ves tú que desde dónde y hacia dónde puedes lograr qué cosa en este escenario? Entonces, primero como consejero y como miembro de este consejo en general y como en particular como miembro del pueblo originario. claro, mira, ahí hay una doble, no una doble lectura, sino que una doble aproximación a la respuesta. Primero, qué es lo que plantearon las asociaciones y comunidades que levantaron la candidatura, que plantearon objetivos, por así decirlo, alcanzables en primer lugar, ¿ya? No llenar de propuestas o de artículos o claro, de propuestas eh, que no pudieran conseguirse, ¿ya? Porque en la primera convención hubieron 50 artículos. En la propuesta constitucional hubieron 50 artículos destinados a garantizar derechos de los pueblos indígenas, ¿ya? Y el resultado práctico es que no obtuvimos nada. Por lo tanto, hoy día se planteó en este nuevo escenario 4 o 5 grandes temas y tratar de conseguir alcanzar esos objetivos.
o al menos buena parte de ellos. Entonces, en ese sentido, hay un mandato, por así decirlo, político, de parte de las organizaciones mapuche y también de otros pueblos indígenas. Y en ese sentido, eh, lograr que eso se plasme en la Constitución requiere de, de saber adecuarse y saber jugar, digamos, en una cancha que ya está diseñada. Ese es el acuerdo, digamos, donde tiene los bordes constitucionales, que son 12 básicamente. Y por lo tanto, es en ese ámbito, primero, que nos vamos a mover en los próximos 5 meses y, y en esos bordes, entonces, tratar de plantear y de consagrar eh, derechos colectivos para los pueblos indígenas. Y eso pasa, por lo tanto, por obtener los votos para esos artículos, para esos cambios, para esos derechos. Y dado que el sector, por así decirlo, que llamó también a aprobar la propuesta de nueva constitución del 4 de septiembre y que consagraba derechos para los pueblos indígenas, dado que ahí hay solamente 16 votos, no estoy diciendo que sea ya ganado esos votos, sino que existen mejores condiciones para aproximarse ahí, es necesario buscar los votos de centro. Es necesario dialogar, presentar argumentos y lograr ciertos acuerdos para que se puedan aprobar. Por lo tanto, es una tarea doble o triple en el sentido de ganar primero a los aliados más cercanos y una vez de eso llegar a los sectores que tradicionalmente han tenido una visión más crítica respecto de los derechos de los pueblos indígenas. Eso por una parte. Ahora, para eso era fundamental resolver lo que hoy día viernes más o menos ya quedó configurado y que se formaliza el lunes, que es que nosotros tengamos participación en una comisión, que es el sistema político, y por una parte eso, y que se formalice desde el punto de vista reglamentario, y que por lo tanto podamos argumentar, podamos sostener y sostener nuestras demandas. Eso por una parte, como en la primera fase de instalación en el Consejo. Y después de ahí, hacer, digamos, las conversaciones con todos los sectores, con todas las bancadas, para plantear nuestros argumentos, nuestras razones, eh, y en algún momento dado, cuando se vote, digamos, en el Pleno, consagrar derechos. ¿Ya? Precisar algunos que ya aparecieron en la propuesta de la comisión de expertos, porque hay otro actor acá que es la comisión de expertos, que entregó un informe, una propuesta, y ahí aparecen consagrados, por ejemplo, el reconocimiento a los pueblos indígenas, pero no establece en qué va a consistir ese reconocimiento y por lo tanto también ahí hay que precisar eso, hay que hacer enmiendas, hay que discutirlo en la comisión específicamente y a partir de ahí entonces evacuar un artículo, una propuesta que sea de consenso de todo el Consejo Constitucional. Entonces es bastante, por así decirlo, el margen de maniobra es estrecho, por lo tanto hay que estar como muy concentrado, ser muy prudente, muy cauteloso y sobre todo atender a las distintas sensibilidades políticas que están acá. Y acá, por así decirlo, nosotros no tenemos, yo no tengo hoy día una correlación de fuerza indígena que pueda estar en una, dos, tres, cuatro comisiones, solamente soy uno que va a estar en una comisión y las otras comisiones van a funcionar sin nuestra participación directa y por lo tanto, voy a tener que hacer mucho lobby fuera de las comisiones, voy a tener que pedir audiencia, lo más probable, con todos los jefes de bancada e insisto, lograr ahí el mayor número de acuerdos o de consenso. La buena noticia dentro del ámbito del Consejo Constitucional es que quedaron también, por ejemplo, dos hermanos mapuche, de origen mapuche, de la novena región, una que es Quinturray Melín, por Revolución Democrática, y el Peñi o el hermano Julio Ñanco,
eh, de Revolución Democrática también y Sí, de también Coyhaique. ¿Ya? Y entonces por eso ellos tuvieron la deferencia de invitarme a integrar esta bancada. Por lo tanto, lo más probable es que este fin de semana nos juntemos y articulemos, digamos, qué comisión nos interesa, ya más o menos lo tenemos definido, pero después ver qué planteamientos específicos. Entonces todo esto pasa, por así decirlo, muy rápido, digamos, y todos los días estamos definiendo cosas, porque además ellos tienen sus propias agendas de conglomerado, en la cual yo hasta ahora no tengo participación porque esas cosas son acuerdos de partido y yo no participo de ningún partido. Mm. Nosotros levantamos una candidatura absolutamente independiente. Entonces, ese proceso es lo que yo ando buscando primero, de interiorizarme de forma instantánea, lo más rápido posible, y a partir de ahí entonces generar una estrategia ya la próxima semana que se inicia esto formalmente en las comisiones e insisto con todas las bancadas de todos los partidos y de todas las sensibilidades que están aquí representadas. Eso es lo que yo voy a Al ver igual, desde el punto, ¿sí? sí, porque, a ver, si uno pudiera resumir entonces esto, ¿hay alguna, uno podría decir que resume bien tu posición, el que tu tarea es con mucha prudencia y con mucho sentido estratégico rescatar elementos troncales de la discusión de la anterior Convención Constitucional respecto al tema indígena y a partir de eso buscar los mecanismos para poder avanzar con ellos en este nuevo proceso? ¿Ese sería un objetivo o tú crees que hay una ampliación incluso a otros ámbitos que quizás no se fueron tocados en esa instancia y que podrían ser alguna clase de innovación en ese sentido? Sí, no, es básicamente eso, es dejar de lado algunos que por, por, por razones ya sea jurídicas o políticas no van a contar, digamos, con un piso político para que sean aprobadas, por una parte, Realismo con renuncia, claro, Ujú. y pero de como por entrada. ejemplo claro, por ejemplo, la plurinacionalidad o el pluralismo jurídico. Eh, no, eso no lo voy a plantear, definitivamente no, y además que es probable que eso genere una actitud de refractaria de parte de los sectores más conservadores. E insisto, no van a haber 30 40 artículos, van a haber, o 30 40 derechos, van a haber 5 o 6. Y uno de esos, reconocimiento constitucional, escaño reservado, Oye, derechos educativos y lingüísticos, y seguramente también voy a plantear el tema de tierras, pero tengo que ver exactamente con qué figura lo planteo. hay un dejo, yo creo que nota Alberto y yo, que hay un dejo de crítica, de autocrítica en un sentido global, de crítica a los 17 o el trabajo que desarrollaron los consejeros constitucionales, los convencionales, perdón, que estuvieron antes. ¿Tienes una mirada crítica del trabajo que se hizo de eso? Claro, lo que pasa es que yo diría más bien de balance, ¿ah? No tanto de crítica. El balance comprende los aspectos positivos y también hay algunos aspectos críticos. En general, yo tengo una buena evaluación desde el punto de vista técnico-jurídico de lo que ellos plantearon, me parece que es acertado y por lo tanto constituye una base importante para sostener y argumentar parte de las propuestas que me corresponde hacer ahora. En general, desde ese punto de vista hay una valoración positiva, desde el punto de vista jurídico. Lo que sí hay una crítica respecto del manejo político, o sea, encerrarse tanto tiempo, un año, nosotros tenemos 5 meses, estar en un año debatiendo estos temas y encapsularse en un proceso o en una convención y no generar articulación con el movimiento social indígena y mapuche y territorial, me parece que es un error político que nos costó muy caro. Por lo tanto, hay que acá también tratar y nos dejó en una posición muy, por así decirlo, que ni siquiera corresponde a la realidad social y política del país. O sea, eh, mm, nosotros somos el 13% de la población, los indígenas.
y tenemos un solo representante de 50. Mm. Entonces, es Es por así que, decirlo, quedamos muy, sí, muy, muy en desventaja. Y eso, evidentemente, que hay una crítica sobre ese punto en particular, pero no sobre toda su participación. No, ya, no, pero mira, eso no lo creo. muy corto en esto que te quiero preguntar. No te surge la tentación porque, o sea, yo me imagino, me pongo en tu pellejo, Liwen, que en el fondo está ahí además como único representante independiente de los otros dos mapuches, pero estar en o sea, para algo fueron electos en una lista, digamos, en RD, etcétera, y por supuesto habrá coincidencia, pero tu rol es distinto. Eres el único representante que está ahí en esa condición, a diferencia de 17 que había representando además a los 10 pueblos originarios reconocidos en ese proceso. Eh, lo voy a decir así en chileno y voy a tratar de ponerlo un poquito más elegante. No tendrá Mm. más sentido mandar toda la cresta, porque en el fondo si vaya a estar administrando pura derrota, o sea, yo me imagino lo que debe ser, cuéntanos de repente, llevan recién 2 días, pero llegas ahí, ves a la presidenta del Consejo Constitucional, ves a la mitad del Consejo Constitucional que son republicanos, no, derecha, republicanos, porque ya la derecha es otra cosa, republicanos, casi la mitad y de repente tú vas a estar ahí, te escuchamos así como defendiendo, qué sé yo. No, de repente tiene más sentido, no te dan ganas, no piensas que de repente quizás que se vaya a la cresta el proceso y esperar en la lógica como de buscar otro momento histórico para avanzar en esto. ¿Por qué, por qué tú asumes me imagino que además debe ser muy displacentero administrar, insisto, un momento de derrota? ¿Ah? Eso en general uno quisiera administrar momentos de alza. Tú estás ahí administrando un momento de gran derrota, no solo para muchas fuerzas sociales y populares, sino también para lo que ha sido el reflujo respecto a el orgullo, la identidad Mm. originaria, que en este último, no sé, 12, 18, 24 meses ha sido un reflujo muy fuerte que uno lo palpa en la calle. Darío, déjame Dale. Sí. agregarle, porque la misma línea va. Recuerdo que la Machi Francisca Linconao, primeros días, primera semana, hace una declaración muy interesante. Dice, yo no vine aquí a ratificar lo que tenemos. No necesito que pongamos en el texto constitucional aquellas cosas que están en los tratados internacionales y que ya son nuestros. Yo vine aquí porque queremos tener más derechos. Entonces, la pregunta entonces es lo mismo que lo de Darío, pero simplemente bajo esta perspectiva, bajo esta impronta, esta tesis que planteó Francisca Linconao. Cuéntame, Ali Gwen, cómo lo ves tú? Eh, y yo entiendo que en los momentos de auge, de efervescencia, eh, se puede plantear eso, digamos, se pueden plantear visiones optimistas eh, y me parece absolutamente válida, incluso yo diría que las comparto. Pero cada día tiene su afán, cada coyuntura tiene su respuesta, digamos. Y en este caso, eh, la derrota no es de los convencionales indígenas, la derrota es de las fuerzas del cambio, de las fuerzas del cambio progresista, ¿ya? Y en ese caso, yo creo que todos, por así decirlo, nos vimos afectados. Lo que pasa es que reaccionamos de distinta manera. Eh, y nosotros nos planteamos como Plataforma Mapuche, que es la organización que patrocinó mi candidatura, que era necesario recomponerse. No era posible que en esta coyuntura nosotros no tuviéramos ninguna participación. Era necesario Mm. recomponerse, recomponer el estado de ánimo gradualmente de parte del movimiento indígena, porque de lo contrario se iba a invisibilizar aún más. O sea, la derrota eh, se podía profundizar. Y eso, una cosa es perder 1 o 2 a 0 y otra cosa es perder 7 a 0. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la votación que hubo ahora en mayo es precisamente una muy buena señal y marcó un cambio en la subjetividad de parte del movimiento indígena organizado. O sea, hoy día hay mucho mayor optimismo, hay mucha mayor esperanza de que se pueda hacer algo, porque lo que se decía es que definitivamente íbamos a tener muy baja votación. Y sin embargo, tuvimos incluso más votación que los 17 escaños juntos.
¿ya? Mm. Y eso es un dato también de la realidad. Por lo tanto, hay un carril político, social, que transcurre fuera de las paredes del Consejo Constitucional y del ámbito constitucional. Hay uno que es cultural, que es social y que es político y que avanza o que se está recomponiendo. Y otro es el que estamos acá, que es el más difícil, por así decirlo, y puede tener mayor visibilidad, puede ser, pero es el más difícil, digamos, el más estrecho. Estamos con marca, por así decirlo, muy cercana, no tenemos 1 o 2 metros para movernos, estamos aquí a 20, 10 centímetros, y por lo tanto es verdad que es incómodo, sin lugar a duda. Hay momentos en que uno vive, por así decirlo, los momentos buenos, digamos, donde la gente simpatiza o sintoniza bien con lo que planteamos como pueblos indígenas. Y en este caso yo diría que las derrotas son parte del proceso de construcción. No es ni la primera ni va a ser tampoco la última derrota que vamos a tener. Esta es una derrota electoral. Hemos sufrido peores derrotas y nos hemos también levantado de peores situaciones que esta. Por lo tanto, yo lo veo desde ese punto de vista. Nosotros, siempre lo digo, los pueblos indígenas estamos condenados a ser optimistas y avanzar con lo que tenemos. Entonces, claro, hoy día en difíciles circunstancias, pero la verdad que yo no quiero pecar de exceso de optimismo, ni de confianza, pero yo creo que algo vamos a lograr acá, ¿ya? Y en el caso de que haya una propuesta final en noviembre que indique otra cosa, que los derechos que se consagren o son muy débiles su consagración, o definitivamente no hay derechos porque no conocemos todavía la votación de los sectores más conservadores o de la derecha en el Pleno, y por lo tanto puede darse también en un escenario donde se diga que no hay derechos simplemente, y no haya una propuesta en ese sentido en noviembre que nos favorezca. Serán las organizaciones, las comunidades, la ciudadanía la que decida, y uno tendrá que atenerse a esa circunstancia. Y si eso indica de que por lo tanto mi esfuerzo no valió la pena acá, o el esfuerzo nuestro aquí no valió la pena, habrá que asumir simplemente esa condición, habrá que asumirla, pero asumirla en el sentido de que nosotros hicimos el máximo esfuerzo, y ese máximo esfuerzo no es por intereses personales, porque hay que entender una cosa también: todos los que estamos acá no tenemos una aspiración a ser alcalde, ni a diputado, ni a senador. ¿Por qué? Porque quedamos inhabilitados. Eh, a diferencia del primer proceso, en donde podían después de un año nuevamente postular a cualquier cargo de elección, y varios de ellos lo pensaban así. Nosotros no, nosotros, en mi caso, prácticamente yo creo que, desde el punto de vista político, creo que es un momento, yo diría, muy difícil, muy complejo, muy adverso, pero hay que estar también en estos momentos. O sea, uno no puede estar solamente solamente en las partes claras, en las fiestas, digamos. También hay que estar en los momentos de derrota y mantener una actitud serena y contribuir, digamos, nuevamente a recomponer nuestra capacidad de resistencia y de influir y avanzar. Ahora, en ese sentido, es cierto que hay temas que también son positivos, digamos. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, si bien la plurinacionalidad era un ámbito muy importante y hoy día no se plantea, hay que señalar de que, por ejemplo, si se avanza en la consagración de un Estado social y democrático de derecho para el país, me parece que igual representa un avance. Creo que representa un avance. Hay que ver ahora cómo se consagra eso desde el punto de vista regional, desde el punto de vista de los derechos sociales, económicos, que están también y que se van a regular o que se van a discutir aquí, a lo menos en este Consejo Constitucional. Por lo tanto, yo diría que no todo está perdido, digamos. O sea, no lo creo francamente así, porque de haber sido Mm. así, no nos habríamos presentado, claramente. Habríamos esperado otro escenario justamente, o tal vez, no sé, construir otra alternativa.
Nosotros nos embarcamos en esto, creemos que tenemos un apoyo social considerable del mundo indígena y en función de eso vamos a actuar en consecuencia. Al igual, Eso. hay una, hay un elemento de análisis que es muy simple dado el escenario que se produjo, ¿no? El Partido Republicano, en rigor, tiene la capacidad de vetar cada cosa que tú puedas instalar, desde el punto de vista de la continuidad histórica y sin ningún afán de categorizar o caricaturizar la situación. El Partido Republicano es un evidente exponente de una larga tradición de, de construcción política de una especie del Chile de la blanquitud, ni siquiera del mestizaje, digo. Eh, y de esta creencia que muchas veces se ha hecho carne en el grueso de la población, de pensarnos así como occidentales y caucásicos, ¿no? Los ingleses de Eh, Sudamérica, por de pronto. claro, claro. Entonces, eh, bajo esa perspectiva, quiero preguntarte por no una expectativa, sino que una hipótesis que tú podrías tener a partir de lo que has visto. Lo poco que has visto uno se figura algo, ¿no? Porque el Partido Republicano tiene dos grandes alternativas respecto a este tema. De hecho, este tema podría tomarlo como un tema muy importante para ellos en términos de distintos criterios, desde legitimación hasta desde el punto de vista de mostrar fortaleza. Ambas cosas irían en carriles separados, ¿no? El Partido Republicano podría decir: Aligüen, venga para acá, nos interesa mucho, trabajemos juntos y veamos qué se puede hacer. Estamos dispuestos a apoyar todo lo que podamos, ¿ya? Vamos a, estamos dispuestos a ceder. Y en muchos aspectos sería una cosa muy inteligente, ¿no? Y hay otra alternativa que es decir, bueno, perdón, a mí esto no me gusta y nosotros ganamos y vamos a decirte: mira, Eligüen, me parece tu trabajo ha sido excelente, te reconocemos todo, Pero Chile es uno y ha sido muy solo. prudente, ha sido muy prudente, no llegaste con champán, llegaste con una botella sobria de vino, ¿ya? Pero de verdad nosotros, claro, pero Chile es uno solo y finalmente todas estas cosas generan alguna clase de fragmentación que no le hace bien a la unidad nacional. Entonces, lo lamentamos mucho, aquí te ofrecemos un conjunto de reconocimientos que son estos, ¿ya? Eh, ¿Cuál crees tú que más ves, de acuerdo a lo que ves los primeros días, que puede no ser representativo en todo caso, pero de acuerdo a lo que ves, tú cómo proyectas la eventual conducta de los republicanos o no la proyectas simplemente? Claro, mira, yo tengo la impresión de que en una primera fase de instalación de este consejo, creo que se producen ciertas inercias en cuanto a las actitudes y los discursos y los tonos de discurso, que es que creo que hay consejeros que todavía le hablan a una audiencia o se dirigen a sus electores, a su barra más cercana, ¿ya? Y eso, si se planteó desde un punto de vista, por así decirlo, duro, desde un punto de vista como inflexible, creo que van a haber voces que planteen este mismo tono y esta misma actitud en las próximas semanas. Pero también tengo la impresión de que en el espacio cotidiano se, uno puede argumentar, uno puede conocer a la contraparte y se van a ir flexibilizando, a mi juicio, las posiciones. Eso espero y eso quiero. Eh, Sin embargo, también tengo presente que hay situaciones, por así decirlo, que es bueno considerar. O sea, primero, no,
lo que tú dices de hacer o que se pueda entender como una caricatura. Eh, yo no sé ustedes, pero a mí me pasa de que yo en mi familia tengo familiares de derecha, ¿ya? Y tengo también familiares uniformados, o he tenido. Por lo tanto, yo no estoy hablando con extraterrestres, yo estoy hablando con personas con las que vivo y convivo, y incluso con las cuales tengo afectos. Eh, y eso, y eso también me hace tener una aproximación, por así decirlo, no prejuiciada. ¿Ya? Yo conozco también, por cierto, cuáles han sido sus planteamientos políticos, cuáles han sido algunas de sus expresiones que realmente lindan en el racismo, otras derechamente en el racismo. Pero también entiendo, por ejemplo, de que no menos de esos 23 consejeros constitucionales republicanos y también de otros sectores de derecha, alrededor del 80% vienen de regiones. Y las regiones viven realidades que no necesariamente son las que se viven en Santiago. Y hay planteamientos que nosotros hacemos en regiones que coinciden, plantea también la derecha y que plantea republicano. Más aún en las zonas extremas del país, como puede ser Arica, Coyhaique y otros, en donde se viven realidades distintas, en donde la forma de relacionarse es más cercana, digamos, hay temas en común. Y estas personas van a tener que volver a sus regiones a dar cuenta sobre lo que plantean y en muchos aspectos creo que van a coincidir con otros, con algunos de nuestros planteamientos, por ejemplo, en el plano de la descentralización y las atribuciones que tengan las regiones en materia económica, tributaria y otras. Eh, y por lo tanto pueden haber espacios de entendimiento, pueden haber espacios de acuerdo, digamos, de acercamiento. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, como una primera visión, o sea, hay temas de mujeres que pueden abordarse también con un criterio de paridad y con un criterio también de personas que vienen de una misma región o que comparten, digamos, ciertos temas. ¿Te fijas? O sea, yo no haría de esto así como una visión como de tan partisana, y no quiero con esto decir que uno desde el punto de vista discursivo, por una actitud amable o respetuosa de la contraparte, eso no significa de que no hayan diferencias económicas, raciales, étnicas o de clase en el país. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que estamos en una coyuntura como país que requerimos salir adelante y salir adelante todos juntos. Y en ese sentido, me parece que republicanos, por ejemplo, y la derecha aspiran legítimamente a ser gobierno en 2 años más, que sea Kast el presidente de la República. La otra derecha, otros sectores de derecha quieren que sea Matei, por ejemplo. Y ellos van a tener que dar señales políticas a la ciudadanía, porque esto se gana con votos, y ninguno de esos dos sectores tiene los suficientes votos para ser presidentes de la República. Y por lo tanto, también tienen que dar señales al mundo indígena y al mundo mapuche. Y nosotros nos encargaremos de plantear cada vez que hagamos una propuesta de reconocimiento de derechos indígenas, objetivamente y fidedignamente diremos cómo se comporta cada bancada, cada sector y cuál es su votación. Cuál es aquella que niega los derechos de los pueblos indígenas y cuál es aquella que los reconoce o algunas que le harán las enmiendas que estime pertinentes. Y en ese sentido lo vemos así, yo lo veo como hay un espacio acá, insisto, breve, rápido, 5 meses, y hay otro que se transcurre también en lo cotidiano, en regiones, en distintos ámbitos, y eso puede también, y es importante que allí se entienda, es importante que el movimiento indígena también entienda cómo opera a nivel macro la política y los intereses que están en juego, porque de lo contrario vamos a tener o vamos a seguir teniendo importantes votaciones de los sectores, por así decirlo, privilegiados del país o aquellos que representan esos intereses en sectores populares y en sectores indígenas también. O sea, esto es parte de un proceso de crecimiento y de maduración política y así lo entiendo. Entonces, yo diría eso, yo diría que no voy con una mala expectativa, francamente. Digo que vamos a hacer el mejor esfuerzo y veremos si ellos deciden no
otorgar ningún derecho porque tienen los votos suficientes para eso, bien, es su mayoría circunstancial la que le permite hacer eso, pero también habrán otros momentos políticos y sociales a futuro que nosotros tendremos también que pronunciarnos al respecto. O Alberto, también, ¿sí? perdona, Alberto, no sé si a ti te pasa igual que a mí me asusto estar escuchando esta última intervención de Lewin, porque, ¿No? ¿No? no, está bien, pero digo, o sea, eh, digamos, este no es un programa que vean muchos republicanos, aunque en realidad sí, fíjate, igual lo ven, de hecho, igual lo ven, porque les tira una mano. Yo creo que es muy interesante, digo, no, ni siquiera voy a calificarlo, es decir, esta capacidad de decir, bueno, si quieren, conversemos, sobre cosas concretas conversemos, y no lo dice Lee Wen, lo interpreto yo, lúzcanse. Es decir, si hay sectores políticos que están dispuestos a ir incluso, un poco en la pregunta que tú decías, Alberto, más allá de lo que es, de lo que le es propio, casi atávicamente, eh, podrían hacer un gran crecimiento si alguien como Ali Wen en su ejercicio, no tiene para qué sacar los pompones, valida y valora lo que de repente se pudo haber hecho, porque efectivamente el escenario parece complejo. Digo, me asusto, pero está intenso lo que puede venir. O sea, pueden pasar muchas cosas contraintuitivas. Pueden pasar muchas cosas contraintuitivas en un escenario más raro que la cresta de lo que uno podría haber previsto hace, bueno, 2 años atrás. Es muy obvio lo que estoy diciendo. Claro, pero mira, pero déjame, justamente el tema de lo contraintuitivo me parece interesante porque yo tenía guardada una pregunta que tiene que ver no con el proceso constitucional actual, sino que en el proceso político general de un par de 2 años plazo, digamos, por decirlo así. Y te quería preguntar también cómo veías tú, porque ya analizamos a los republicanos, cómo veías tú al gobierno respecto a la cuestión de los pueblos originarios. ¿Cómo lo ves tú, el gobierno, desde su intento inicial de diálogo en Temucuicui? Eh, ¿Cómo lo ves tú después en el marco de la situación donde se invalida la posible negociación de Janet Vega? ¿Cómo lo ves tú respecto al tema de más, menos militarización, estados de excepción? ¿Ya? ¿Cómo lo ves tú como el otro interlocutor, digamos? Que tienes un interlocutor por un lado y tienes este otro interlocutor que está al otro lado, y ya hay una cierta cantidad de casos, de situaciones en las cuales ya puedes evaluarlo. ¿Cómo lo ves y cómo ves tú que eso se pueda proyectar también en el proceso propiamente legislativo constituyente? Ujú. Claro, mira, hay siempre distintas formas de abordar estos escenarios, distintos enfoques. Yo creo que en el caso de la instalación de este gobierno que lleva un año y medio, había una expectativa razonable de que iba a haber una mejor relación con los pueblos indígenas. Entonces, lo que creo que conspiró en contra de esta relación o de obtener mayores resultados, dice relación con una equivocada instalación del tema indígena en el ámbito institucional, en el ámbito de la gestión institucional. Y me explico. Eh, el tema indígena por primera vez pasó del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio del Interior. Y eso fue un tremendo cambio, lo que implica, entre otras cosas, instalar equipos nuevos en un ministerio que no tenía esa función. Y eso se demora desde el punto de vista de la gestión institucional, administrativa institucional. Y por lo tanto ahí se retrasó o se demoró y se podía entender 3, 4 meses. Sin embargo, después, producto de la ineficacia de ese diseño, pasó, entiendo, después a Secretaría General de Gobierno y después de 3, 4 meses volvió nuevamente al Ministerio de Desarrollo Social. Y en el intertanto pasaron esto de Temucuicú y otros, los acercamientos.
pero eso significa un retraso de 9 meses en la práctica. Y básicamente lo que se apuntaba era a tener una comisión que viera el tema de tierras, ¿ya? Porque ahí radica el tema principal desde el punto de vista del conflicto. Entonces, un retraso de 9 meses para un gobierno de 4 años, por así decirlo, es demasiado largo y eso es un tema desde el punto de vista de la concepción de cómo se entiende para abordar el tema indígena en la particularidad de Chile. Eso primero que nada, ahí hay un error estratégico en los ideólogos, sí, en el equipo de diseño estratégico de cómo gobernar. Primera cosa. Segundo, a raíz, creo yo, de los dos, de los dos reveses electorales por el tema constituyente o constitucional, creo que también se dio una, una definición tácita. ¿En qué sentido? En que los gobiernos, yo creo que no solamente en Chile, sino que en América Latina, de corte progresista, toman una decisión, que es que la gobernanza se hace privilegiando a los partidos políticos de gobierno progresistas, pero se hace sin los movimientos sociales, ¿ya? Porque siempre se fijan cuando ustedes elaboran su argumentación y su pregunta es qué es lo que hace un consejo, qué es lo que hace un gobierno, qué es lo que hace un parlamentario, pero siempre queda ausente el elemento del movimiento social, del sujeto social que es realmente el que hace los cambios. En este caso, del movimiento mapuche. Nosotros no tenemos participación como movimiento social en este gobierno progresista. Y eso es una decisión política. Lo mismo creo que pasó en Argentina y lo mismo creo que puede suceder con Lula. Los gobiernos progresistas están en la gobernanza, como la entienden a futuro, la entienden sin los movimientos sociales. Y eso también es una decisión de carácter estratégico. Y yo creo que Chile no es la excepción. Ahora, cómo se expresa acá es como lo que tenemos ahora, lo que estamos viendo en estas circunstancias. Porque otra cosa es empoderar a los movimientos sociales y otra cosa es gobernar para los movimientos sociales. Y eso ya es un tema técnico de gestión. Y aquí ha fallado la definición de trabajar con los movimientos sociales y por una parte y por otra parte también ha fallado la gestión y el diseño institucional. Por eso tenemos la circunstancia que tenemos ahora, que estamos corriendo para que el 21 de junio se instale, dentro de algunos días más, se instale una comisión por la paz y el entendimiento para que vea, y por así decirlo ahora ya con tiempos muy acotados, por lo tanto va a tener que correr mucho para ver el tema de tierra y después el catastro de tierra, cómo se restituye, cuánta tierra se restituye y en qué plazo. Y eso creo que va a marcar, digamos, la agenda de los próximos meses. Espero que incida positivamente en un cuadro general, pero yo creo que también nosotros como movimiento indígena tenemos que hacernos una crítica al respecto. Si nosotros no estamos suficientemente organizados, si la mayor parte de nuestros dirigentes son cooptados por las labores de gobierno, ¿qué es lo que estamos pidiendo? O sea, que no puedo echarle la culpa a republicanos, ¿te fijas? No puedo echarle la culpa, no sé, a cualquier partido, ni a los medios de comunicación, ni a los fake news. Es un problema nuestro. Mientras los movimientos sociales, los movimientos indígenas no tengamos la suficiente organización, madurez política y la capacidad de gestionar alternativas y construir alternativas, siempre vamos a estar a los vaivenes por así decirlo, de fuerzas políticas, de la élite, de la institucionalidad que no está hecho para albergar nuestras demandas. Por eso yo siempre trato de centrar la responsabilidad primera, la primera crítica es hacia nosotros y a partir de ahí, sobre esa base me Mirar el paro frente empedrado. a la institucionalidad. Claro. Eso. Oye, yo tengo una última pregunta por mi parte que deja, por un instante, es una pregunta gigante, digamos, da para una hora, pero te hago una provocación chica para ver qué nos puedes ilustrar, porque, y quiero, digamos, desclasificar una intimidad, decir que tengo el gusto de conocer a Ligüen hace unos 25 años aproximadamente. Sería muy patúo mi parte decirme su amigo, porque no hemos tenido tanta cotidianidad, pero él lo sabe, y creo que es mutuo, que el cariño es mutuo de esos tiempos que nos conocimos y el respeto a lo largo de los años, aunque no nos hayamos visto. Eh, lo digo porque yo lo conocí cuando era, porque digo, el gran público es probable que tampoco conozca mucho lo que no han conocido a Ligüen Antileo hasta que fue electo.
pero él tiene una trayectoria y un respeto, yo diría, en su entorno como un dirigente, un activista de algo así como que pudiéramos llamar la causa mapuche, es muy intenso. Además, siempre muy, como ustedes lo ven, afable, muy interesante, en fin. Eh, y yo lo conocí cuando estaba en ese tiempo en la Meli Huitran Mapu, ¿cierto? Organización señera, interesante, y en el origen de la Coordinadora Arauco Mayeco, ¿ah? La CAM, que fue uno de sus creadores, sus líderes, que de alguna manera se saca muchas veces así como en la bajada de título, pero se saca como para decir, llegó aquí un terrorista reconvertido, algo así, porque ese es el encuadre. Pero no es necesario estar enterado tanto, que en el fondo fueron intentos y organizaciones que tuvieron mucha profundidad, porque más tuvieron mucha profundidad conceptual, ¿ya? Y que fueron de alguna Ujú. manera, la CAM también dio un avance, porque le dio en su comienzo, ella y otras organizaciones, justamente una cierta línea política, algo que estaba solamente como en un nivel, como el comunicado, ¿ah? Bueno, Además estuvieron todos ahí, todos, sí, todos, sí, todos. claro, todos pasaron por Faltaba ahí, casi, cerqui- faltaba casi, ¿no? faltaba Casno. Entonces, el, el, lo que yo te quiero preguntar es, por eso digo, es una pregunta gigante, pero a ver qué reflexión nos podéis regalar como para ir cerrando, Aligüen. ¿Cómo tú ves también ese tránsito? Porque ha sido un tránsito tuyo, intenso, también después con ciertas distancias, con algunos peñis con los cuales obviamente trabajas junto. Bueno, es natural en cualquier organización social, comunitaria, política, digamos, pasan 10 años, 20 años, pero también cómo lo ves, entre otras cosas porque efectivamente cuando uno dice, mira, fue uno de los creadores de la CAM, ya con eso es una carga gigantesca, ya con todo lo que ha pasado, digamos. Cuando uno piensa, no sé, en Héctor Yaitul preso hoy día, y como rematadamente preso, y como que pareciera que ya no hay diálogo posible, en una lógica más política clásica, bueno, en fin, con todo eso, luces y sombras, y con toda la complejidad que tuvimos señalado de lo que es la lucha y la reivindicación mapuche, porque digamos las cosas por su nombre, la cosa es harto más complejo que solamente un tema, digamos, de discurso político. También hay prácticas, también hay prácticas de sobrevivencia económica, también hay controles territoriales, también hay droga. O sea, digo, como en todo el país, lo mapuche no está exento de todas las dificultades, entonces se empiezan a entrecruzar. Nos ha pasado, y seguramente nos ha pasado también de manera dolorosa, de ver ciertas historias que en algún minuto fueron muy estimulantes y que después han tenido finales muy tristes en comunidades mapuche, por ejemplo. También tenemos de las otras historias. Entonces, ¿cómo tú te ves ahí, está ahí sentado, te vemos en esas oficinas de techos altos ya instalados en este lugar, en un momento, insisto, en esta gran derrota de época que estás tratando de administrarla, pero en esa trayectoria de lucha y de resistencia también de lo que ha sido tu propia biografía como dirigente mapuche? Claro, mira, en, cuando me incorporo al movimiento mapuche, en Santiago habían 5 asociaciones, ya hoy día hay alrededor de 120, y por lo tanto la cantidad y la madurez política de cada periodo te permite, digamos, plantear y hacer determinadas cosas, determinados planteamientos, determinadas estrategias, pero siempre con el norte pensando en consagrar derechos para los pueblos indígenas. ¿Ya? En ese periodo nosotros planteábamos que en algún momento teníamos que llegar a una asamblea constituyente, cambiar la constitución y consagrar derechos para nuestros pueblos. El punto es que no teníamos la construcción todavía social y estábamos avanzando en eso, pero no teníamos herramientas técnicas ni jurídicas, y digo, no teníamos como país. En ese momento no estaba el convenio 169, no teníamos una serie de cosas y de conquistas que posteriormente el movimiento organizado logró. Por lo tanto, ante un escenario muy adverso y ante nulas posibilidades en ese momento, o escasas posibilidades de avanzar institucionalmente, elaboramos una estrategia para sobrepasar esa legalidad. Y eso dio origen no solamente a la CAM, sino que a varias asociaciones que tenían esa visión, y dentro de eso también Meli Mapu, de las cuales yo las fundé, ambas, y fui vocero durante varios años. Ahora, en ese proceso, claro, yo diría que se amplió el repertorio. Es como una caja de herramientas, ¿eh? Todos los movimientos y los pueblos tienen su caja de herramientas y la sacan y la ocupan en determinados momentos. O sea, si yo quiero clavar un clavo, no saco un destornillador.
ni un alicate, ¿te fijas? Cada momento tiene su herramienta. Y en este caso nosotros lo que fue es que ampliamos el set de herramientas de la caja que teníamos para cada momento. Y el pueblo mapuche o sectores del pueblo mapuche hicieron suyo de esas políticas. Y están funcionando, y están operando, y están construyendo. Algunas con más o menos acierto, pero ahí están. Eh, pero lo que pasa es que ahora hubo un estallido social y eso no estaba previsto. No sé si la Cosa Nostra lo previó en algún momento, tal vez, eso lo desconozco. Yo al menos no tuve esa visión, que iba a haber un estallido de estas características. Sí que podíamos llegar a un momento constitucional, sí, eso es trabajábamos para ese objetivo. Pero de repente llegó el momento constitucional, el estallido. Y el estallido instala un momento constitucional y nosotros dijimos, esta es, si la mayor parte del país está planteando un cambio constitucional, nosotros incorporemos nuestras demandas ahí. Y trabajamos para eso. Las propuestas de escaños reservados de la primera convención trabajamos activamente. ¿Por qué? Porque si tú puedes avanzar al menor costo posible y eso también haciéndolo organizadamente e institucionalmente, yo creo que hay que agotar esas instancias también. Ahora, ya lo conversamos anteriormente, estos son los resultados y aquí estamos. Pero el objetivo es siempre consagrar derechos para los pueblos indígenas. No es la forma de lucha la que determina los objetivos, son los objetivos los que determinan en qué momento se ocupa qué forma de lucha. Pero siempre nosotros pensando en la autodeterminación de nuestros pueblos, en la autonomía y pensando, por cierto, en avanzar en los derechos para miles de mapuches y miles de otros pueblos, o sea, de descendientes de otros pueblos, de los 10 pueblos indígenas. Y bueno, en esta circunstancia me tocó a mí, me corresponde a mí estar acá, pero no fue ese el objetivo, digamos, de participar en un movimiento. Socialmente de repente te toca no sé, escribir, te toca teorizar, te toca comunicar, y tal vez en otro momento te tocará en una sede parlamentaria o en otro ámbito te tocará hacer gobierno y gestionar políticas públicas para los sectores que tú quieres beneficiar. ¿Te fijas? Y yo diría que hay, en ese sentido está esa visión, esa forma de encarar los desafíos. Pero son siempre, yo diría que una vez que me preguntó, alguien de derecha me hizo una consulta y me dijo algo más o menos parecido a eso, y le dije, claro, yo diría que lo único que siempre he reivindicado y he planteado políticamente, públicamente y a cara descubierta todo lo que he dicho y hecho. Y eso es así, y fue así en ese momento cuando nos acusaban de no sé qué cantidad de cosas, y esto también ahora es lo mismo. Ahora lo que pasa es que ahora me escuchan en la misma mesa, sentado aquí frente a, espero en las próximas semanas, a un metro o dos, argumentando sobre los derechos de mi pueblo y de los pueblos indígenas del país. Eso. Estuvimos a 10 segundos de que Aliwen dijera y reivindicara todas las formas de lucha y lo sacáramos de contexto y todo. Estuvimos a 10 segundos. Porque eso es, digamos. Oye, muchas gracias, No, Aliwen. pero todavía podemos poner un titular que diga dispuesto a negociar con republicanos Ah, y bueno. molesto con la No, estrategia del sí, 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 gobierno. sí. Mira, con el titular del podcast, Tomás Mochati será una alpargata al lado nuestro. Oye, Aliwen, a ti todo el mundo te dice Ali, ¿cierto? Sí, así es. Sí. Mira la tontera que estoy cerrando el podcast. No sé, yo creo que hay algo ahí, una cosa muy, muy afable. Yo creo que termino solo diciendo, insisto en me permito esto, quizás porque es viernes en la noche cuando estamos grabando. Yo creo que hay un encuentro bien interesante. Yo creo que hay una oportunidad más allá del texto. Yo creo que hay una oportunidad bien interesante lo que pueda pasar en esta representación única, y por lo tanto yo creo que se sentió responsabilidad en lo que puede haber de diálogos con otros sectores políticos que en este minuto están arriba. Y fíjate que ahí pueden salir cosas, insisto, más allá del texto, que se apruebe ese rechazo, que sea bueno, que sea malo. Creo que hay algo ahí interesante, y creo, humildemente, que Alihuela Antileo puede ser un buen intérprete para ese ejercicio, para esa jugada, digo yo. Pero muchas gracias por venir a la Cosa Nostra, Alihuela. Gracias a ustedes por invitarme, y Gracias. espero que no sea la última vez que me inviten. A lo menos en 2 o 3 meses más, cuando tenga, digamos, oportunidad de conversar y dialogar y
tratar, digamos, acá con los distintos sectores para contarle e informarle a la opinión pública de Me cómo parece. se ve esto desde esta perspectiva. Gracias. Muchas Sí. gracias. Si tu, Hasta si tu bancada te autoriza, nosotros podemos seguir. ya, cortamos. Hasta una próxima. Chao, chao. Chao, chao.